Si tú no alcanzaste a ofrendar o a diezmar, déjame, voy a orar por tus finanzas. Para los que ya lo hicieron, déjame orar por tus finanzas, por tus diezmos, por tus ofrendas. Y si tú no alcanzaste a hacerlo, aquí está el ofrendero. Todavía tienes oportunidad para hacerlo. Y después de ver este video y entender que a veces el enemigo nos quiere engañar, ¿verdad? Es que no tengo lo suficiente. Es que si tuviera de más, entonces daría. Si tuviera tal cantidad, daría. Si mi sueldo fuera mayor, daría. Si fuera muy solvente, daría. Y esa es una mentira del enemigo, ¿verdad? Tener lo suficiente para dar. Pero cuando hemos aprendido que cuando damos aún nosotros teniendo carencia, es ahí donde Dios se glorifica. ¿Me permites bendecir tus finanzas en esta mañana? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, Señor, porque tu iglesia ha aprendido la bendición de la generosidad. Bendícelos, Señor, generosamente. Bendícelos abundantemente, Señor. Que tu iglesia pueda experimentar como tu gracia, como tu bendición, como tu presencia, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Bendice al diezmador, bendice al oferente, bendice a aquel que da con alegría de corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendice el 90% con el cual ellos se quedan, que supla todas sus necesidades, les alcance, Señor, y es más, aún les sobre. Bendice al oferente, aquel que ofrenda como un acto de adoración para ti, Señor. Bendícelo, Señor. Que esta ofrenda suba a ti como un perfume agradable y que ellos experimenten la bendición de tu provisión. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, oramos. Amén, 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 amén. ¿Están contentos? Muy bien. Yo estoy muy contento y estoy muy emocionado porque hoy vamos a iniciar una nueva serie. Pero antes de iniciar, déjeme le platico lo siguiente. Fíjese que cuando yo iba en la prepa, en el colegio de bachilleres de Baja California, en Tecate, hubo en uno de los grados, no recuerdo si era en segundo, no en tercero, no recuerdo ahorita en qué grado iba, pero lo que sí recuerdo es que una de las materias me impactó mucho, me pegó muchísimo, y la materia era filosofía. Y lo que la maestra nos enseñó ahí en filosofía era todo en contra de la religión, todo en contra de Dios, de Jesús, de la iglesia, y todo lo que enseñaron ahí en esa materia de filosofía, a mí me parecía, todos los argumentos y todo eso me parecían muy lógicos, me parecían como muy lógicos, muy coherentes, y la verdad me hicieron titubear, me hicieron desconfiar o me hicieron dudar de la existencia de Dios. Entonces yo recuerdo que entré en una crisis espiritual, emocional, porque yo salía de la prepa de esa materia cuando ya se terminaba la escuela, y yo salía y ya me iba a casa. Había una lucha en mi mente de decir, ¿y si realmente esto no es, si realmente Dios no existe? Y si realmente es cierto lo que me están enseñando, que Dios es un invento, es una religión más, del montón, y esto es un invento, y yo me la he creído. Y si en realidad la iglesia es una organización creada por el hombre para manipular a las personas y tener el control de las personas, y entonces yo me la he creído eso. Y claro, yo lo creo porque nací en una iglesia y toda mi vida he visto esto, he escuchado esto, y yo no conozco otra cosa más que esto. Y si no es cierto esto, y si todo es una mentira, y eso empezó a pegarme, a pegar a mi vida, a mi corazón, a mi mente, y yo entré en una crisis bien dura, y yo me iba a mi casa dudando si realmente Dios existe, si realmente Dios era real, si Jesús fue una persona real, si realmente resucitó. Y yo me iba
a casa con esa crisis diciendo, ¿realmente es cierto esto? Pero ¿sabe algo? Gracias a Dios que siempre tuve una mamá que me llevaba a la iglesia. Gracias a Dios que siempre tuve una mamá que desde muy niño me dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Tú no eres como cualquier niño. Tú eres un siervo de Dios. Y mi mamá desde niño siempre me inyectó eso. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Tú no eres cualquier niño, tú eres un siervo de Dios. Y mi vida en la iglesia, mi vida en campamentos de la iglesia, mi vida en diferentes momentos en la iglesia me hicieron tener una experiencia con Dios y me enseñaron a conocer a Dios, que en medio de esa crisis en la que yo estaba, en medio de esa duda, en medio de esa, hasta en mi mente recuerdo que hasta como que llegué a retar a Dios, Señor, si realmente tú existes. Pero en mi experiencia de niño, en mi experiencia que tuve en la iglesia, dentro de la iglesia y en esos momentos de iglesia, en las experiencias que tuve con Dios, yo aprendí a distinguir la voz de Dios. Aprendí a identificar su voz de la voz de mi mente, su voz de la voz de mi conciencia. Y yo sabía que Dios me estaba respondiendo a mis preguntas. Y esa experiencia que yo tuve con Dios, esa experiencia me hizo regresar, recapacitar y decirle, Señor, estoy siendo atacado por esto, por favor ayúdame, porque siento que la verdad voy a dudar de ti y siento que tú no existes, pero yo sé que tú existes, ayúdame, Dios. Y gracias a eso Dios me ayudó y hoy yo estoy convencido de que Dios existe. Oiga, a veces criticamos nosotros a los muchachos porque tienen ciertas preguntas acerca de Dios y de Jesús, de Dios, de la iglesia. A veces cuando escuchamos a los muchachos que están aprendiendo o están viendo otras cosas allá afuera, y cuando vienen a nosotros como padres y nos dicen, es que leí esto, es que vi este video y que es en contra de Dios y de Jesús, nuestra primera reacción es atacarlos y defendernos y decir, chamaco, pero qué cosas estás diciendo, qué blasfemia, qué herejía. Pero ¿sabe algo? Y si cambiamos la actitud, y si cambiamos nuestra forma de actuar, y si nosotros les damos respuestas a sus preguntas. Oiga, yo no sé si usted como adulto, usted ha dudado de Dios. Yo no sé si tú has pasado por una crisis dura, una crisis difícil, una crisis tremenda que te ha hecho dudar de Dios y si realmente Dios existe. Yo no sé si soy el único aquí que ha pasado por algo así. ¿Hay alguien aquí que ha pasado por esto? O sea, ¿sí? Así que en esta mañana, hoy voy a iniciar una nueva serie que la he titulado Creo. Y siempre surge la pregunta de ¿por qué esa portada? ¿No? Y quiero justificar la portada. ¿Por qué una Biblia abierta con un cerebro arriba? ¿Sabe? He estudiado y he leído algunas cosas en cuanto al cerebro, y según estudios recientes, el cerebro es el que controla todo: las emociones, los pensamientos, las decisiones. Y en realidad muchos años atrás se pensó que el corazón era el que le daba vida al cuerpo, pero en realidad el que le da vida y el que tiene todo el control, el que controla, es el cerebro. Y leyendo y estudiando me di cuenta que el cerebro es el que controla las decisiones, las emociones, y que funcione el cuerpo y que funcione todo nuestro interior. Y ahí me hizo mucho sentido las palabras de Jesús. Jesús dijo, alguien le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otro evangelista dice que le añade y dice con todas tus fuerzas. Y en realidad es que cuando el corazón
el corazón de nuestro cuerpo en realidad es el cerebro. Entonces, es bien importante que nosotros estemos convencidos de lo que creemos. Y la convicción lo da cuando tú crees con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Escuche esto, por favor. Mire mire esta frase. Tu experiencia, escuche esto. Tu experiencia define lo que crees. Lo que crees define quién eres. Y quién eres define lo que haces. Piénselo. O sea, tu experiencia define lo que tú crees. Y lo que tú crees define lo que eres. Y lo que tú eres define lo que haces. Es decir, que si tú crees que en Dios y que Jesús es real y que la Biblia es real y que la palabra de Dios es real, entonces tú serás una persona, un creyente firme, un creyente sólido. Y si tú eres un creyente firme y sólido, todo lo que haces girará alrededor de Dios. Pero también pasa a la inversa. Si tú no crees que Dios existe, que Jesús es real, que Jesús es el Salvador del mundo, si tú no crees que esto es real, entonces tú serás un anticreyente, alguien que va en contra de Dios. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas, todas las acciones que tú hagas irán en contra de Dios. Entonces es bien importante que nosotros definamos bien lo que creemos. Y de eso se trata esta serie. Así que en las próximas semanas lo que vamos a ver es, vamos a dudar un poquito, vamos a ponerlo así. Déjeme explicarlo así para los chicos. Vamos a dudar un poquito. Vamos a poner en la mesa unas preguntas difíciles y vamos a ver si realmente esas preguntas difíciles tienen una respuesta lógica, una respuesta coherente y una respuesta que nos lleve a nosotros a decir, ¿sabes qué? Tiene sentido esto. Yo creo eso, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y yo lo creo y voy a defender eso. Y entonces nosotros nos convertiremos. Y tú, joven, muchacho que estás aquí, muchacha que estás aquí, a lo mejor tú no, andas entre dudando o no. Yo te aseguro que después de esta serie tú terminarás convenciéndote. ¿Sabes qué? Yo creo esto realmente y voy a creerlo y lo voy a defender. Y para nosotros los adultos, tú que eres adulto, esta serie, cuando tú termines esta serie, te vas a terminar convenciendo. ¿Sabes qué? Yo creía, pero como Job, no, de oídas te había oído, Señor. O sea, creía porque me lo habían enseñado, porque así lo predicaban, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás, y entonces tú lo defenderás a capa y espada, esto que crees, porque en ti será una convicción firme. ¿Están listos? ¿Están listos? Estoy muy emocionado por esto y sé que Dios va a hablar a nuestra vida, sé que Dios va a hablar a nuestro corazón y sé que nuestra fe se va a fortalecer. ¿Listos? ¿Empezamos? Empezamos con esto. Y mira, y yo quiero que empecemos, esto apenas es la introducción, aclaro, esto apenas es la introducción. Y yo quiero que empecemos con esto. Quiero presentarte a un hombre llamado Pedro. Pedro, déjame aclararte algo, déjame decirte quién es Pedro. Pedro es un hombre temperamental. Pedro a veces está de buenas, a veces está de malas. Pedro es muy arrebatado. Pedro toma decisiones muy a la ligera. Pedro no la piensa mucho. Pedro toma decisiones, habla de más y comete errores. Pero aún así Pedro fue escogido por Jesús para que siguiera a Jesús. Y el Señor Jesús lo recluta, lo llama para ser su discípulo. Y junto con Pedro hay un grupo de amigos de él que son, que Jesús los llama discípulos y están siguiendo a Jesús. Pero algo bien curioso, que a pesar de que Pedro y sus amigos, bueno, entre esos amigos de Pedro que eran discípulos de Jesús, había
pescadores, había de toda clase. Había pescadores, había empresarios, había contadores, había niños, había menores de edad, muchachitos. Así que, a pesar de que este grupo de discípulos andaban con Jesús, miraban a Jesús, vieron los milagros de Jesús, a pesar de que escucharon las enseñanzas de Jesús, a pesar de que Jesús les reveló muchas cosas, entre ellas que Él era Dios mismo, que Él y el Padre eran uno solo y que Él era el Mesías prometido, a pesar de eso, ellos tenían dudas si realmente Jesús era Dios. Oiga, no nos culpemos a nosotros. No se sienta tan mal. Esto es para aligerarte un poquito a la carga. Si tú creías que eras el único, pues déjame decirte que Pedro y los otros muchachos, a pesar de que anduvieron con Jesús y vieron a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, a pesar de que vieron a Jesús caminar sobre el mar, a pesar de que vieron a Jesús hacer cosas extraordinarias, ellos tenían una pequeña duda, había duda en ellos. ¿Realmente Jesús es quien dice ser? Y mire lo que escribe. Porque Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo y Pedro lo está viendo ascender al cielo. Y Pedro escribe estas líneas que nos dicen algo muy importante a nosotros. Mire lo que dice Pedro. No estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. O sea, Pedro está diciendo, hey, no te estábamos inventando cuentos. Escuche esto. Mire lo que Pedro estaba enseñando, que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que Jesús, su reino, su gobierno reinará en este mundo por la eternidad y que su reino es el que tiene importancia. Oiga, ¿sabe en qué momento lo estaba diciendo Pedro? Lo estaba diciendo en una temporada, escuchen esto, donde Roma era el que gobernaba. Y antes no es como hoy tú puedes levantarte en contra del gobierno y poner pancartas y poner en mensajes y nadie te va a decir nada. En nuestro México nadie te va a decir nada porque somos un país libre, somos un país democrático y tenemos libre expresión. Y no nos dicen nada. En esa época, no. El que alguien se levantara y dijera, hay otro rey mayor que César, lo aniquilaban. Si alguien decía, no hay otro imperio mayor y más importante que el imperio de Roma, lo aniquilaban. Y Pedro está escribiendo esto y está diciendo, hey, lo que les estamos diciendo no son cuentos, no son inventos, y lo estamos escribiendo conscientes de lo que estamos a punto de enfrentarnos. Dice, y esto es importante, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Es decir, Pedro está diciendo, no te estoy diciendo algo que me dijeron, algo que escuché, yo lo vi. Yo vi el resplandor de su gloria con mis propios ojos. Nosotros, es decir, todos los discípulos, aparte de los 12 apóstoles, los discípulos, todos vimos el resplandor de su gloria con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. Así que, ¿cuándo vio esto? Resulta ser que en una ocasión Jesús se llevó a los discípulos a orar al monte y están orando en el monte. Escucha esto, fue en la temporada donde no había tecnología, donde no había papel, donde no había luces, donde la ciencia no había avanzado. Era en el tiempo donde no había luz, donde no había electricidad. Y fue en ese tiempo donde
Jesús llevó a sus discípulos a orar al monte y están orando en el monte, y mientras están orando viene una luz y Pedro ve a un Moisés y a un Elías platicar con Jesús, y Pedro todo emocionado le dice a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí, hay que quedarnos a vivir. ¿Qué te parece si construyo unas chocitas, unas casitas y nos quedamos a vivir aquí para siempre? Aquí veo la gloria. Y no era toda la gloria, porque mientras Pedro estaba hablando, descendió una luz y tocó a Jesús, y Jesús empezó a brillar. Empezó a brillar, a brillar, a brillar, y los discípulos no lo podían ver, y era un esplendor, era un brillo que les opacaba los ojos y no lo podían ver. Y no solamente eso, sino que la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces mira lo que Pedro nos está diciendo: nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, y nosotros oímos la voz del Padre que le dijo: este es mi hijo, mi muy amado hijo, en él tengo gran gozo. O sea, quiero que veas la imagen. O sea, está Pedro y esos discípulos, y están viendo a Jesús brillar como el sol. Y están viendo y están escuchando al Padre hablar, porque aquella montaña quizás se estremeció, como en el monte Sinaí cuando dio los 10 mandamientos. Quizá tembló o no sé, pero escucharon la voz y ellos se estremecieron, y dicen los evangelistas que cayeron como muertos, porque estaban ante la misma presencia de Dios. Y entonces Pedro y los otros, llenos de valentía, llenos de coraje santo, empiezan a escribir esto para testimonio para ti y para mí. Es decir, hombres cobardes, hombres inseguros, hombres que iban contra todo el mundo, y que ese poderoso ejército, ese poderoso gobierno podía hacerles daño y podía matar su vida. Ellos hablaron que había un solo rey y había un solo Señor. Ahora mira lo que dice Pedro: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos en el monte santo. Así que Pedro y los otros están testificando lo que escucharon y lo que vieron. Así que y aquí viene, debido a esa experiencia, gracias a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje. ¿Se da cuenta? O sea, Pedro y los otros creían en Jesús, confiaban en Jesús, era su maestro, pero había algo que les dudaba. Había algo que les hacía dudar, había algo que les hacía decir: no sé, tengo mis dudas. Pero debido a esa experiencia, aún creen más en el mensaje, y ahora no solamente lo creemos, sino que lo proclamamos en este mensaje que proclamaron los profetas. Y ahí es donde a Pedro le hizo clic. Ahí es donde Pedro reaccionó y dijo: ahora entiendo a los profetas. Es decir, miren lo que Pedro nos está diciendo. Lo que Pedro nos está diciendo es: yo creía conocer a Dios, yo creía haber oído de Dios, yo creía haber entendido a Dios al leerlo. Pero ahora que tengo esta experiencia, con Dios, ahora me he convencido que lo que dicen los profetas es real, que lo que dicen los profetas ahora me hace sentido. Ahora veo el cumplimiento de lo que decía aquí y que creí entender y no lo entendía. Ahora lo veo cumplido. Entonces, ustedes, ahora nos dice a nosotros, ustedes deben de prestar atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Y entonces les amanecerá Cristo, que es la estrella de la mañana. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es:
si tú ves a los profetas, si tú lees a los profetas, si tú lees esto, tú tendrás una experiencia con Cristo. Y entonces Cristo te alumbrará el corazón. Y dice, sobre todo, tienen que entender, y esto es importante, porque lo más lógico es que uno diga, oye, pero ¿cómo puedes creer que las palabras de unos hombres escritas en un libro sean la palabra de Dios? Y eso es interesante, esto es muy importante, porque miren lo que dice Jesús. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Y esto está tremendo. ¿Saben por qué? Porque piensa en esto. Vamos a poner a Moisés. Mientras Moisés estaba escribiendo lo que él pensaba que era un diario personal, lo que Moisés no estaba entendiendo es que estaba siendo movido por el Espíritu Santo. Y lo que Moisés no sabía es que eso iba a afectar al mundo por generaciones. Porque si tú ves los 10 mandamientos y si tú ves la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestra constitución, tú te vas a dar cuenta que la esencia de esa constitución es la esencia de los 10 mandamientos. Entonces, piénsalo bien, porque Moisés, mientras está escribiendo los 10 mandamientos, Moisés no está entendiendo que está siendo movido por Dios y que le está revelando algo profundo. Y entonces el mundo se está rigiendo por la ley de Dios, inspirado a un hombre, que ese hombre nunca pensó jamás que esos escritos iban a trascender por generaciones y a toda la humanidad. Entonces, es por eso que Pedro dice, tienen que entender esto, que lo que tú tienes como la Escritura, la palabra de Dios, jamás surgió de la comprensión de los profetas. Es decir, ellos no estaban entendiendo que estaban siendo movidos por el Espíritu de Dios y que estaban escribiendo un mensaje de Dios y que nos iba a beneficiar a ti y a mí para siempre, y a toda la humanidad y a todo el mundo entero por la eternidad. Wow. Y eso es lo poderoso de esto. Así que eso no salió de la comprensión humana ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Wow. Y esto es poderoso de entender, porque a mí me impresiona cómo estos hombres estuvieron escribiendo, muchos de ellos, un diario personal, pero ellos lo estaban escribiendo para llevar un registro. Pero lo que ellos no sabían es que el Espíritu Santo les estaba diciendo, esto tienes que escribir, porque esto es mi inspiración, porque en esto voy a afectar a una iglesia llamada Tabernáculo de Fe, de un pueblito de la ciudad de Mexicali llamado 43 o Guadalupe Victoria, y que ellos harán mi voluntad y cumplirán mi propósito por este mensaje que es mi inspiración, y que yo te estoy inspirando para que tú lo escribas y que esto afecte y esto cambie vidas, cambie familias, cambie matrimonios, cambie hombres, cambie mujeres, cambie alcohólicos por hombres de bien, cambie drogadictos por hombres de bien, cambie jóvenes por jóvenes de Dios. Eso es el poder que provoca la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Así que tu experiencia, por eso es bien importante la experiencia, porque tu experiencia define lo que tú crees. La experiencia que tú tengas con Dios va a definir lo que tú crees, y lo que tú crees va a definir lo que tú haces. Si tú crees
en Jesús y crees que todo lo de Jesús es real, entonces tú vas a definir quién eres. Yo soy un hijo de Dios. Y tú ya no vas a andar por la vida buscando los placeres del mundo, porque tú entenderás, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando tú defines lo que eres, entonces vas a definir lo que haces. Todo lo que haces será para la gloria de Dios. Todo lo que haces será para glorificarle a Él. Todo lo que haces será para que Dios sea enaltecido, para que Dios se lleve los créditos, para que Dios se lleve la gloria, para que Dios se lleve el honor, para que Jesús sea el que brille y tú digas, soy un siervo inútil que solamente hago lo que se me mandó hacer. Wow. Así que de eso trata la serie. Así que en las próximas semanas vamos a hacer preguntas difíciles. Vamos a hacer preguntas difíciles como: ¿de verdad crees que la Biblia es la palabra de Dios cuando fue escrita por hombres? ¿Cómo puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios cuando fue escrita por hombres como tú y como yo, imperfectos como tú y como yo? ¿Cómo puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a ver preguntas, vamos a responder preguntas como: ¿en serio? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? Porque una cruz es la que mueve el cristianismo y es la que da una esperanza, una garantía de libertad. Y no solamente de libertad, sino de una vida eterna. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué la muerte de una persona me va a garantizar a mí una vida después de que yo muera? ¿Por qué? ¿Qué hace de diferente esa muerte a otras muertes de otros líderes? Vamos a hacer preguntas difíciles como: ¿en serio crees que la resurrección es real? ¿Qué tal si lo inventaron? ¿Qué tal si los discípulos escondieron el cuerpo y dijeron que Jesús resucitó porque Él dijo que iba a resucitar, y le hicieron creer a todo el mundo que Él resucitó y realmente está muerto y realmente no resucitó, y todo eso es como para ganar más dinero o ganar más poder? ¿En serio crees que la resurrección es real? Vamos a hacer preguntas difíciles como: ¿en serio no crees que la iglesia es una manipuladora? Yo creo que la iglesia es un grupo de personas que quieren tener el control de las personas, y por eso se inventaron la iglesia. ¿No será eso? Que la iglesia es un control para tener el control de las personas y tenerlas controladas. Vamos a hacer preguntas y vamos a ponerlas en la mesa y vamos a preguntarnos eso y vamos a ver si realmente vale la pena creer que Jesucristo es real y que el cristianismo es digno de merecer mi confianza, mi fe y creer en Él y hasta dar la vida por Él. Así que te reto para que la próxima semana no te quedes en casa, te vengas y te traigas una persona nueva. Tráete una persona nueva. Chicos, tráiganse a sus amigos y les aseguro que Dios hablará a sus vidas y a sus corazones. Señor Jesús, gracias Dios. Gracias Señor por lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias Señor porque tú eres muy bueno con nosotros, y sé Señor, y sé que esto que tú tienes para nosotros nos va a tocar, nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nos va a afirmar nuestra fe, nos va a llevar a reafirmar nuestra fe y nos va a llevar a creer que tú eres el Señor, que tú eres real. Dios, permite que la aventura de estas semanas que vienen, Señor, nuestra fe pueda crecer, podamos tomar herramientas para defender nuestra fe y podamos, Señor, caminar seguros
de lo que creemos es real. No es una mentira, no es una fantasía, es real. Y sé, Señor, que nuestra fe crecerá, sé que nuestra fe madurará, sé que nuestra fe, Señor, será de bendición para otros. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Están listos para la aventura? Amén. Allá atrás está el póster de Creo. Le invito que cada semana usted saque su celular y escanee ese código. Ahí hay un código, saque su celular, prenda sus datos, prenda su cámara y ponga su cámara, enfoque su cámara en ese código que está ahí. Es un cuadrito, es un código. Su cámara con internet lo va a detectar y le va a abrir unas notas de estudio para reafirmar, para que usted en la semana esa hojita usted la lea, usted conteste esas preguntas y usted reflexione en esas preguntas que vamos a estar meditando cada semana. Y yo estoy seguro que su fe va a crecer mucho y va a avanzar y va a ser de bendición para su vida, y usted será de bendición para muchas personas. Amén. Muy bien. Así que, ¿quieres darle una ofrenda de palmas a Jesús?